Bien, jóvenes, habíamos estado viendo acerca de válvulas, ¿no es cierto? Válvulas de distribución. Las válvulas de distribución son las válvulas, son estas válvulas de aquí, ¿no? Son estas, voy a hacer un zoom por acá. Son estas válvulas de aquí y lo que nos hacen es, nos proveen varios, varias vías, ¿no es cierto? Y varios estados, por decirlo así. También se conoce como como les había dicho, posiciones, ¿no? En vez de estados, posiciones. Entonces, nos proveen de varias posiciones y varias vías. En las diferentes posiciones, las vías se interconectan, ¿no es cierto? Proveyendo así o permitiéndonos trabajar. Siendo así que aquí tenemos una vía, una válvula, ¿no es cierto? Cuatro vías, dos posiciones, ¿no es cierto? Cuatro, dos, que nos sirve para controlar un cilindro de doble efecto, ¿ya? Habíamos visto que estas válvulas, ¿no es cierto? Pueden tener un control manual, ¿no es cierto? Como está aquí, es decir, un control de esfuerzo muscular, un control mecánico, ¿no es cierto? Como está aquí, que son prácticamente son botones. En estos dos se resume todos los controles mecánicos, ¿no es cierto? Tenemos el rodillo estrangulado, tenemos el plunger y también vamos a tener un rodillo, ¿no es cierto? Que prácticamente es lo mismo, solo que el rodillo nos permite la activación cuando el cilindro sale o cuando el cilindro regresa. El plunger nos permite la activación como un botón que se tiene que aplazar de frente, ¿no? Eh, Habíamos visto las activaciones mecánicas y las activaciones manuales, ¿no es cierto? También habíamos visto dentro de la activación mecánica este retorno por muelle, ¿verdad? Eso es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Y habíamos hecho un pequeño ejemplo, ¿ya? Este ejemplo, que lo voy a simular, este ejemplo lo que nos permite, ¿no es cierto? Aquí está el start, lo que nos permite es generar una secuencia, ¿no? Vamos a poner, denme un momentito, vamos a poner aquí factor de ralentización. Ya, lo que nos permite es generar una secuencia, ¿no es cierto? Y a su vez, ustedes ven estas líneas, son líneas de control neumático, ¿no? Estas líneas son líneas de control neumático que nos sirve para qué? Para cambiar de estado, ¿ya? Son líneas de control neumático que nos sirve para cambiar de estado. Bien, a esto nosotros vamos a aumentar o vamos a estudiar una técnica llamada Grabset, ¿ya? Una técnica llamada Grabset. La técnica llamada Grabset, ¿no es cierto?, viene de gráfico funcional de comandos de etapas y transiciones. Es decir, en el Grabset nosotros representamos las etapas, representamos las transiciones, ¿no es cierto? Y obtenemos un comando. Este comando nos va a permitir a nosotros, el, el nos va a permitir la configuración o la interconexión o también la programación más fácil de la etapa de control, ¿ya? Entonces, las etapas las representamos con un cuadrado, ¿no es cierto? Las etapas las representamos con un cuadrado y adentro las identificamos. Podemos llamarla etapa 1, etapa 2, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un poquito más. Aquí tenemos un poquito de cómo se ve el Grabset. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, bueno, aquí voy a ubicarme aquí, ¿no es cierto? Tenemos tres etapas, ¿no es cierto? Una, dos, tres etapas. Esta etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Ahora, las transiciones, ¿no es cierto? Las transiciones van en la mitad de cada etapa con una línea horizontal o transversal a la línea que une las etapas, a la línea que une las etapas, a la línea que une las etapas, ¿no? Entonces, estas son transiciones. Ahora, las etapas están o tienen acciones asociadas o están relacionadas con acciones asociadas, ¿ya? En nuestro caso, una etapa va a significar el accionamiento de un actuador neumático, ¿ya? Ahorita vamos a trabajar con cilindros, entonces las etapas van a accionar un cilindro neumático,
¿ya? Cuando yo hablo de etapas, la acción que se va a desarrollar en una etapa es el accionamiento de un cilindro neumático. Y el elemento de transición van a ser sensores, ¿no es cierto? Sensores que cambian, ¿no es cierto? Sensores que cambian cuando esa acción se termina de realizar, ¿ya? Sensores que cambian cuando esa acción se termina de realizar. Una vez que termino las tres etapas, ¿no es cierto? Esto vuelve y comienza, ¿ya? Entonces, podríamos decir que Grapsed se utiliza, o más bien Grapsed nos ayuda a identificar o nos ayuda a programar, configurar circuitos cíclicos, ¿no? O sí, circuitos cíclicos, es decir, circuitos que se comienzan a repetir, ¿no? Circuitos que se repiten. Por ahora vamos a ver hasta ahí, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar a hacer vamos a comenzar a hacer vamos a comenzar a hacer algunos ejemplos, ¿no es cierto? De lo que hemos visto hasta ahorita, ¿ya? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí acerca del Grapsed. Bien, vamos a ver. Voy a suponer el siguiente proceso, ¿ya? Tengo tres cilindros, cilindro A, cilindro B, cilindro C. El cilindro A, ¿no es cierto? El cilindro A tiene, el cilindro A tiene una función y es la función de alimentar. El cilindro A tiene la función de alimentar, de alimentación, ¿ya? ¿Qué va a alimentar? Va a alimentar esta pieza. Entonces el cilindro A tiene una función que es alimentación. Ya vamos a ver, una vez que veamos todo el proceso, ¿no es cierto? Vamos a ver de qué se trata. El cilindro B tiene la función de remache. Y el cilindro C tiene la función de expulsar o expulsión. 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 ¿Ya? Tiene la función de expulsión. Entonces, el cilindro A lo que hace es alimentar una pieza, ¿no es cierto? Que es esta de aquí, alimenta esta pieza. El cilindro B remacha esta pieza cónica sobre la pieza que alimenta el cilindro A. Y una vez que está remachado, el cilindro C lo que hace es empujar la pieza remachada, ¿no? Entonces ahí tenemos un proceso que es una remachadora o es el remache de dos piezas, ¿ya? Entonces tenemos el cilindro A que alimenta, ¿no es cierto? O provee la pieza inicial, el cilindro C remacha una pieza contra otra y el cilindro B remacha y el cilindro C lo que hace es expulsar el producto final, ¿ya? Dicho esto, ¿no es cierto? Dicho esto, vamos a ver la secuencia de movimientos, ¿ya? En la primera secuencia de movimientos, en la primera secuencia de movimientos, en la primera secuencia de movimientos, lo primero es alimentación, ¿no es cierto? La primera secuencia, y voy a ir poniendo aquí, es alimentación, ¿ya? Es decir, lo que hacemos es proveer la pieza inicial, ¿no es cierto? Una vez que el cilindro A está fuera, ¿no es cierto? Que por cierto, más significa un desplazamiento positivo hacia afuera. Una vez que el cilindro A está afuera, lo que hace el cilindro B, ¿no es cierto? Es remache, ¿no es cierto? Remache. Una vez que ya se ha remachado la pieza, una vez que ya se ha ensamblado la pieza, ¿no es cierto? Que también se podría llamar como ensamble, el cilindro A regresa, ¿no es cierto? Vamos a poner retorno, retorno A, retorno, en este caso retorno B primero, ¿no es cierto? Porque remache y regresa. Luego retorno A, retorno A,
¿no es cierto? Retorno A. Una vez que, una vez que retorna B, retorna A, ¿no es cierto? Viene la parte de expulsión. Expulsión. ¿Ya? Expulsión por parte de B y después viene el retorno de C. Entonces tendríamos 6 etapas, ¿no es cierto? El primero, ¿no es cierto? La primera etapa es A más, y voy a ir poniendo aquí abajito. La primera etapa es A más. La segunda etapa es B más. La tercera etapa es B menos. La cuarta etapa es A menos. La quinta etapa es C más. Y la última etapa, la sexta etapa, es C menos, ¿no? Entonces tengo A más, B menos, A menos, C más y C menos, ¿ya? Esta es la secuencia de movimientos, ¿no es cierto? Esta es la secuencia de movimientos. Este es aquí al lado nosotros tenemos el comentario o la función de cada una de las secuencias, ¿no es cierto? Alimentación, remache, retorno de B, retorno de A, expulsión, retorno de C, ¿no es cierto? Y este es el resumen de cómo se vería esta secuencia de movimientos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien, vamos a hacer el, graph set de esta secuencia de movimientos, ¿ya? Vamos a hacer el graph set de esta secuencia de movimientos. Entonces voy a comenzar aquí. El graph set, siempre comienzo con una etapa inicial. Comienzo con una etapa inicial. El graph set comienzo con la etapa inicial tiene esta forma, ¿ya? La etapa inicial tiene esta forma. Entonces aquí vengo con la etapa inicial, voy a poner aquí etapa inicial 0, ¿no es cierto? Luego viene una etapa 1 y esta etapa ya se ve de esta manera, ¿no es cierto? Esta va a ser la etapa 1, recuerden que son 6 etapas. Viene etapa 2, etapa 3, etapa 4, y así todas las etapas que obviamente ya las tengo definidas, ¿no? Y etapa 6. Listo. ¿Ya? Entonces, voy a unir todas las etapas y de la etapa 6, recuerden que esto es hecho para que sea cíclico. Voy a utilizar un de la etapa 6 se repite hacia la etapa 0, ¿ya? Entonces, la etapa 0 es una etapa inicial, también se le conoce como una etapa de reposo. Etapa 6 es una etapa inicial, también se le conoce como una etapa de reposo. Ahora, entre cada etapa, ¿no es cierto?, hay un elemento de transición. Entre cada etapa hay un elemento de transición. ¿Ya? Entre cada etapa hay un elemento de transición. Y ese elemento de transición es el que yo tengo que identificar. Ese elemento de transición es el que yo tengo que identificar. Entonces yo aquí voy a colocar la acción asociada a cada etapa. Por ejemplo,
Bueno, esta es la etapa inicial, inicio, ¿no es cierto? Esta es la etapa de A más. Esta es la etapa de B más. Esta es la etapa, la 3 es de B menos. Esta es la etapa, ¿no es cierto? A menos. Esta es la etapa C más. Y la sexta es C menos. ¿Ya? Entonces la acción asociada es que A sale, ¿no es cierto? En la primera etapa, en la segunda etapa B sale, ¿no es cierto? En la tercera etapa B retorna, en la cuarta etapa A retorna, en la quinta etapa C sale y en la sexta C retorna, ¿no es cierto? Entonces aquí yo puedo poner un comentario, ¿no es cierto? Que esto es alimentación, me está por demás poner alimentación del proceso, ¿no es cierto? Esto es remache o ensamble. Esto es retorno de B. Esto es retorno de A. Esto es expulsión. Y esto es retorno, ¿no? Retorno de C. Listo. ¿Ya? Bien, ahora, aquí, ¿no es cierto? Miren, en cada etapa yo voy a colocar marcas, ¿no es cierto? Marcas. Entonces, estas marcas, ¿no es cierto? Estas marcas son finales de carrera, son activaciones mecánicas, activaciones neumáticas, ¿no es cierto? Lo que yo quiera llamar, pero son marcas, son elementos de cambio. Es decir, miren, este cilindro A, cuando llegue a este punto, en este punto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a activar, si es que aquí yo pongo un sensor magnético, va a activar el sensor magnético. Si es que yo pongo un final de carrera, va a activar el final de carrera, ¿no es cierto? Entonces, esta es la marca que cambia, ¿no es cierto? Es el elemento de cambio cuando A sale A1. Cuando A ingresa, el elemento de cambio es este de aquí, que por cierto voy a cambiar. Voy a cambiar para poner lo siguiente. Aquí no voy a poner, voy a poner B0. A0, voy a poner A0 para indicar que es el punto inicial, ¿no es cierto? C0, ¿ya? Entonces, cuando A sale, ¿no es cierto? Lo que cambia es A1 y cuando A regresa lo que cambia es A0. Lo mismo con B, lo mismo con C. Entonces, teniendo esa lógica, ¿no es cierto? Siguiendo esa lógica, el elemento de cambio cuando A sale es A1. El elemento de cambio cuando B sale es B1. El elemento de cambio cuando B retorna es B0. El elemento de cambio cuando A retorna es A0. Cuando C sale es C1 y cuando retorna es C0. ¿Ya? ¿Sí está entendido? Miren, ahí como está, yo tengo armado mi graph-set, ¿no es cierto? El graph-set de este circuito, ¿no es cierto? Que ya lo diseñé, aún no está hecho el control, ya lo diseñé. Este circuito, el graph-set de este circuito ya está puesto acá, ¿no? Tengo la secuencia de movimientos, entiendo para qué sirve cada movimiento, por qué es necesario cada movimiento, ¿no es cierto? Y entiendo que son 6 etapas, ¿no es cierto? Que las he puesto aquí. Y también he identificado los elementos de cambio cuando cada una de estas etapas se ejecuta. ¿Ya? ¿Sí está entendido? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien. Ahora, ¿qué me dice Grapset? Grapset me dice, ¿no es cierto?
lo siguiente. El mando de Grapset, ¿no es cierto? Aquí voy a poner mando. El mando de Grapset, ¿no es cierto? Puede ser eléctrico, puede ser eléctrico, puede ser eléctrico, puede ser, ¿qué más puede ser? El mando de Grapset puede ser mecánico, ¿no es cierto? Puede ser con un PLC. Entonces, el mando de Grapset va a estar determinado por estas ecuaciones que yo voy a sacar. Entonces, ¿qué es lo que me dice o a qué es igual estas ecuaciones? Me dice que etapa, ¿cierto? Etapa, permítame un momento ya. Dice que etapa me dice que etapa es igual, ¿no es cierto? Etapa es igual a etapa anterior, etapa anterior por transición anterior más etapa actual, perdón, más etapa actual por etapa siguiente, pero negada. ¿Ya? Aquí vamos a cambiar esto. Etapa actual es igual. ¿Ya? Esta es la ecuación de Grapset. Entonces, Grapset me sirve para mandos mecánicos, eléctricos y para PLCs, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer con PLCs, estos de aquí va a ser M0, M1, M2, perdón, perdón un momentito. Entonces, este mando, ¿no es cierto? Esta ecuación nos sirve para mandos eléctricos, para programación de PLCs en ladder, para mandos mecánicos también, ¿no es cierto? Esta ecuación de aquí. Sobre todo para mandos eléctricos y, ¿cómo es? Mandos eléctricos y programación en PLC, ¿no? Es decir, lógica cableada o lógica de contactores, ¿ya? A ver, si yo voy a hacer mando eléctrico, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer mando eléctrico, es decir, lógica cableada o lógica de contactores, a esto yo le voy a llamar K1, K1, K2, K3, K4, K5, K6, ¿ya? Si voy a hacer programación de PLCs, voy a llamar ¿cómo se llamarían en cambio esto? Marcas, ¿no es cierto? M1, M2, M3, M4, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a hacer lógica cableada ahorita. Entonces, voy a poner aquí K1. Entonces, voy con K1, ¿no es cierto? K1 es igual, ¿ya? K1 es igual, es decir, no, perdón, empecemos con K0, ¿no? Este de aquí. K0 es igual, dice etapa anterior. ¿Cuál es la etapa anterior a este K0? Aquí es K0. ¿Cuál es la etapa anterior a este K0? Es K6. K6. Muy bien, K6, ¿no? Por transición anterior. ¿Cuál es la transición anterior a K0? Es C0, ¿no? Permítame un momento ya. Entonces, estamos aquí, ¿no? K0
es la etapa actual, ¿no es cierto? Es igual a la etapa anterior, que sería K6, ¿no es cierto? K6 por la transición anterior, que sería C0, ¿no? Entonces, por C0 más la etapa actual, que es K0, más la siguiente, perdón, por la siguiente etapa, que sería K1, pero negada. ¿Ya? Entonces, esa sería la ecuación de ¿qué? De inicio, de K0, ¿no? Vamos con K1. K1. Dice etapa anterior. Etapa anterior de K1 es... ¿Cuál es la etapa anterior de K1? K0, ¿no? Cero. Por la transición anterior. Aquí no he definido cuál es la transición anterior. Entre la etapa inicial y esta de aquí, ¿no es cierto? Usualmente puedo poner un timer, ¿no es cierto? Un timer. Pero si es que no quiero poner un timer, a este timer le hago valer un 1. Es decir, solo pongo K0, ¿no? Porque K0 por 1 eh, es K0, ¿no? Entonces, solo si es que no quiero, solamente pongo K0. Más, ¿no es cierto? Etapa actual, que sería K1, por la siguiente etapa, que sería K2, negado. Vamos con K2, ¿no? La ecuación de K2. K2 sería, en cambio, etapa anterior, que sería K1, por la transición anterior. Aquí sí, no, sería A1. Más la etapa actual, que sería K2, por la siguiente etapa, que sería K3, negada. Vamos con K3. ¿Alguien quiere hacer K3? ¿A qué sería igual K3? K3 sería K2. ¿Qué más? Por B1. B1 más K3 por K4 negado. Vamos con K4. K4 sería, en cambio, K4 sería eh, K3. K3, muy bien, por A0, ¿no es cierto? Más K4 por K5 negado. ¿Verdad? Ahí sería B. ¿Y a B0 y qué? A ver, K4, sí, B0, perdón. Era para ver si estaban atentos, ¿no? Muy bien, sí están atentos, jóvenes. Vamos con K5. Perdón, K5, ¿no? Aquí sería igual K5 K4. sería igual a K4 por la transición anterior, que sería A0, ¿no? Aquí sí sería A0, más K5 por la siguiente etapa, que sería K6 negado, ¿ya? Y vamos con K6. K6 en cambio sería K5 por la transición anterior, que sería C1, más la etapa actual, que sería K6, por la siguiente etapa, que sería K0 negado, ¿ya? Esto ya implica un mando eléctrico, ¿no? Recuerden que K es la representación de ¿qué? K es la representación de los... K es la representación de los... de las bobinas, ¿no? K puede ser KM1, KM2, ¿no es cierto? O K de manera general. Entonces vamos a tomar aquí un documento nuevo. Inge, una pregunta. ¿Y los archivos que se guarda en full, full chin, con qué cómo se guardan? ¿En ¿Con qué? punto .cad o Ah, en con FluidSync. punto .cad? No, Sí, es punto .ct.
punto .ct es, ¿no? Es punto .ct. Cuando ustedes vayan a enviar archivos de FluidSync, ¿no es cierto? Solo envíen el punto .ct, este de aquí. Hoy les subo este punto .ct, el control mecánico de ayer, para que lo revisen. Y también voy a subir el que vamos a hacer ahorita, ¿no? Que va a ser un control eléctrico, ¿ya? Bien, vamos a comenzar colocando nuestro circuito neumático, ¿no? Entonces el circuito neumático está conformado por ¿qué? Por 3 cilindros, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner los 3 cilindros, ¿verdad? Entonces vamos a poner el cilindro A, en este caso por un tema de estética, ¿no es cierto? No los voy a colocar como los tenía en el gráfico, pero aquí voy a colocar por ejemplo, el cilindro A, ¿no es cierto? El cilindro A es un cilindro de doble efecto y voy a colocar de una vez las marcas, que es A0, ¿no es cierto? La marca cuando está en 0, la marca A1, la marca cuando está totalmente afuera del cilindro A, ¿ya? Ahí está el cilindro A. Vamos con el cilindro B, ¿no es cierto? De igual manera es un cilindro de doble efecto, B, y las marcas es, en cambio, B0 es cuando está, la marca B0 es cuando está dentro y B1 cuando está totalmente su carrera afuera. Y el cilindro C, ¿no es cierto? Vamos con el cilindro C, este en cambio sería C0 y C1, ¿no? Cuando está afuera. Y listo. Ya tengo mis 3 cilindros. Para controlar estos cilindros, yo puedo ocupar estas válvulas 4-2, pero también puedo ocupar estas válvulas 5-2. Miren, estas válvulas también se puede ocupar. Y voy a ocupar, en este caso, las válvulas 5-2. ¿Ya? Y aquí las válvulas, perdón, las líneas 1 se conectan a presión, ¿no es cierto? Alimentación de presión. Mientras que las líneas que son impares se conectan a ¿qué? A desfogue, ¿no? Desfogue. ¿Ya? Listo, ahí tengo, ¿no? Entonces aquí esto, los números pares, en cambio conecto a las líneas de trabajo de esta manera. Y miren, ahí como está, yo ya tengo yo ya tengo mi circuito neumático, ¿no? Miren, yo puedo probar, ¿no es cierto? Los circuitos neumáticos. Lo que me falta realizar es el control, ¿no? Entonces, el control va a ser un control eléctrico, por lo tanto vengo aquí y escojo el control eléctrico, ¿no es cierto? Y control eléctrico en todas las líneas. Control eléctrico, control eléctrico, control eléctrico, control eléctrico, ¿ya? Y miren, ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo puse aquí? Solenoides. Estas ya son electroválvulas, ¿no es cierto? Que es lo que me parece que don Víctor es el que explicaba las electroválvulas, ¿no es cierto? Que lo que hacen es poner una solenoide y se controla por medio de electricidad y ya son elementos electroneumáticos, ¿no? Entonces, en este caso, electroválvulas. A estas electroválvulas, ¿no es cierto? Les vamos a poner una marca, es decir, vamos a conectarle o vamos a relacionarlos con un relé, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a hacer después. Vamos ahorita a tomar esto, ¿no es cierto? Estas ecuaciones, vamos a tomar estas ecuaciones, mucho ojo, vamos a tomar estas ecuaciones. Voy a tomar
quiero que ustedes, por favor, tengan a la mano estas ecuaciones. No sé si pueden tomar un pantallazo, enviarlo al WhatsApp y tenerlo a la mano, o si ya lo tienen copiado, por favor, me van a ir dictando estas ecuaciones, ¿ya? Vamos con K0, ¿no? K0. K0. Entonces, miren, aquí yo voy a poner mi control eléctrico. Primero que todo voy a poner la alimentación. FluidSync me permite la alimentación de entre 24, ¿no? Pero vale recalcar que cuando hablamos de solenoides o de equipos electroneumáticos, nosotros tenemos 24, 36, 48 voltios DC y también tenemos 110, 220 solenoides, ¿no? Es decir, electroválvulas que funcionan a 110, a 120, a 220 AC. En este caso va a ser lo mismo, no tiene diferencia. Aquí voy a colocar, este es el relé que voy a colocar, ¿no es cierto? A este relé, miren, a este relé es el que yo voy a llamar. Normalmente se le llama KM1, ¿no es cierto? O vamos a empezar con el 0, KM0, ¿no es cierto? Este es el relé KM0, ¿ya? Entonces, KM0 o K0, ¿no es cierto? Es igual, miren, aquí, pónganme mucha atención a cómo vamos a interpretar estas ecuaciones. Cada vez que estas ecuaciones indiquen una multiplicación, ¿no es cierto? Una multiplicación. Esta multiplicación significa una AND, una compuerta AND. Y la compuerta AND significa la conexión en serie. Serie, ¿ya? Una compuerta AND. Entonces, voy a comenzar por aquí. Mucho ojo, por favor. Voy a comenzar por aquí. Entonces, K6 o KM6, voy a poner KM6 por C0, ¿no? KM6 por C0. Entonces, vamos a comenzar por aquí. KM6, ¿no es cierto? Y aquí vengo y pongo estos interruptores comunes, ¿no es cierto? Aquí hay otra cosa que tengo que explicarles, ¿no es cierto? Porque, bueno, no, después les explico. Entonces, KM6 por C0 es una AND y están en serie, entonces se van a conectar en serie. De esta manera, miren. Entonces, esta va a ser el KM6 y esta va a ser el C0. Mucho ojo, esta va a ser el C0. ¿Ya? KM6 y C0. ¿Listo? Entonces, aquí tengo la primera multiplicación, ya está puesta aquí, miren, KM6 por C0, ¿no? Ahora, cada vez que haya una suma, ¿no es cierto? Cada vez que haya una suma, en cambio la suma significa una OR y es una conexión en paralelo. Paralelo. ¿Ya? Una OR y es una conexión en paralelo. Entonces, por ejemplo, acá voy a tener, aquí tengo un más, ¿no es cierto? Pero antes del más tengo aquí otra AND. Pero aquí tengo, miren, esta negativa, ¿no es cierto? Entonces, una variable negada, ¿no es cierto? Una variable negada, voy a poner una variable negada, como por ejemplo A negado, quiere decir, ¿no es cierto? Un contacto normalmente, contacto, normalmente cerrado. Normalmente cerrado. Es decir, NC. ¿No es cierto? Normalmente cerrado. Y cuando la variable está sin negar, es lo que ya hemos estado poniendo, que es un contacto normalmente abierto. Normalmente abierto.
es decir, NA. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto. Entonces, KM0, voy a poner primero, es un contacto normalmente abierto, ¿no es cierto? KM0 es un contacto normalmente abierto. Y KM1, en cambio, es un contacto normalmente cerrado. Entonces, miren, estos dos se están multiplicando, ¿no es cierto? K0 con K1. Entonces, aquí este es K0, y este es K1, normalmente cerrado. ¿Ya? Y miren, estos dos, la multiplicación de este con la multiplicación de este se están sumando, por lo tanto, estos dos conecto en paralelo. Entonces, ¿cómo se conecta en paralelo? De esta forma. De esta manera. Y miren, esta fórmula de aquí, ¿no es cierto? La K0 es esto, ¿no es cierto? Es esto de aquí, ¿ya? Siguiendo esas reglas. Multiplicación es conexión en serie, suma es conexión en paralelo, ¿ya? Ahora, aquí, esta C0, mucho ojo con lo que les voy a decir. Esta C0, miren, esta C0 es contacto normalmente abierto, ¿no? Pero miren cómo está puesta, ¿no? No es que sea un contacto normalmente cerrado, porque miren, voy a borrar el C0 y miren, es un contacto normalmente abierto, pero al momento que yo pongo C0, ¿qué es lo que hace? Es que reconoce que C0 es una marca, de hecho es esta marca de aquí, ¿no? Entonces por eso es que tiene esta flechita, porque ya está reconociendo o está relacionando con la marca de arriba, ¿ya? ¿Está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, dicho esto, Dije yo una pequeña, dígame, dije yo una pequeña duda nomás. dígame. ¿Por qué eso aquí no se puede hacer lo que también es en cada décimo o es necesario hacerlo en este fluxing? En Cadecimu también se puede hacer, pero el problema es que Cadecimu, no, sí se puede hacer. El asunto es que FluidSync es un programa de simulación, un programa CAD-CAM específico para neumática. En cambio, Cadecimu tiene toda la programación para lo que es control eléctrico. No es específicamente para. Tiene elementos neumáticos reducidos, ¿no? Pero también vamos a utilizar Cadecimu porque vamos a simular vamos a simular el, ¿cómo se llama? La programación de un PLC, ¿ya? Pero sí vamos a utilizar Cadecimu. Bien, vamos a seguir con la siguiente ecuación. Vamos con K1, ¿no es cierto? K1 es igual, vamos a hacerlo K1, entonces dice que K1, entonces vamos a poner aquí, ya sé que esto es KM1, ¿no es cierto? KM1 es igual ¿a qué? Vamos a ver, a K0, ¿no es cierto? Por un lado tengo K0, que es normalmente abierto, K0, que voy a poner aquí KM0, ¿cierto? Dije, una duda. Dije, Dígame. ahí no se puede hacer de copiar y pegar el mismo bloque Sí, como en CAD y con eso, ¿sí? sí se Porque puede todas las hacer. ecuaciones son las mismas. Sí se puede hacer, de hecho, ya ahorita lo vamos a hacer, ¿ya? Ya mismo lo hacemos. Lo que quiero es que ustedes sepan cómo conectar. Esto es lo que no me gusta de un poco de. Pero bueno. Entonces, KM1, ¿no es cierto? Es igual a K0, K1 por K2 negado. Entonces aquí es K1 por K2 negado.
¿no es cierto? Y el K2 está negado, es decir, está listo. Y ahí está, ¿no? Miren, ahí ya tengo la segunda ecuación, ¿ya? Entonces lo que decía Ramírez, pero no así. Ya. Entonces vamos a hacer el K2, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer el K2. Listo. Entonces vamos a ver a qué es igual el K2, ¿no es cierto? El K2 me dice que es igual K1 por A1, ¿no es cierto? Entonces aquí es K1 por A1, ¿no? Por A1. Y miren cómo va a cambiar, ¿no? Miren cómo igual relacionó con arriba, ¿no es cierto? Y más K1, K2. Disculpen, ¿quién es Javi? Yo, Inge, Luis Ramírez. Ya. Por KM3 negado, ¿no? Entonces miren, K2, ¿no es cierto? K2 es igual, vamos a ver, K2 es igual K1 por A1, ¿no es cierto? K1 por A1, si se dan cuenta, K2 por K3 negado, K2 por K3 negado, y esto lo uno acá, y ya está, ¿no? Entonces, si es que ya entendieron cómo realizar la interpretación, ¿no es cierto? Entonces aquí solo tengo que ver la ecuación. Estoy en la K3, ¿no es cierto? Es K2 por B1. K2 por B1. Y esto es K3 por K4 negado. Y esto es K3. Y así voy haciendo mi circuito de control, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Vamos con el K4. ¿Cierto? K4 es igual en cambio a ¿qué? K3 por B0. Entonces aquí es K3 por B0. Y K4 por listo. Bien, faltan dos más, ¿no? Vamos con K5. Aquí es igual K5, es K4 por A0. Y K5 por K6.
¿ya? Y vamos con el último que es K6. Bien, mientras voy terminando, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ya lo han hecho antes esto? Supongo que sí, ¿no? Que ya lo habrán visto en programación de PLCs, habrán visto Grapset, ¿no es cierto? Sobre todo para, eh, para programaciones cíclicas, habrán visto esto. De mi parte es nuevo, no he visto. ¿Es nuevo? Ya. K5 por C1 y aquí sería K6 por K0. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces, miren, ¿qué es lo que tengo hasta aquí? Tengo lo siguiente, ¿no? Miren, vamos a ver, vamos a poner por aquí, hay una parte donde me permite poner etiquetas, ¿no es cierto? Aquí tengo un circuito neumático. Un circuito neumático. Por acá tengo un circuito de control eléctrico, circuito eléctrico de control. Y lo que ahora me falta hacer es relacionar. Mucho ojo, lo que ahora me falta hacer es relacionar el circuito eléctrico de control con estas bobinas de aquí. Entonces, estas bobinas vendrían a ser el circuito ya de potencia, ¿no es cierto? O el circuito final. Por lo tanto, al circuito de potencia, yo siempre, o bueno, no yo, sino se suele poner las últimas letras del abecedario, ¿no es cierto? En este caso voy a poner X1, X2. Acá voy a poner Y1, Y2, ¿no es cierto? Para diferenciar que es otro circuito. Y acá voy a poner Z1, Z2, ¿ya? Z1, Z2. Listo. Y lo que voy a hacer es a tomar estas solenoides, ¿no es cierto? Las solenoides son estos elementos de aquí que dicen solenoide de válvula, ¿no? Entonces estas solenoides están puestas aquí. Estas solenoides van a estar, de hecho voy a poner así. Y voy a poner aquí mismo, ¿cierto? Entonces, aquí voy a poner la primera etapa, que es KM1, ¿no? KM1. Y aquí voy a poner KM1, ¿no es cierto? K1 es A0, ¿no es cierto? ¿Cuál es la bobina que activa el A0? Es esta de aquí, ¿no es cierto? Yo activo este lado y el cilindro sale, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, poner, miren, yo activo esto, ¿no es cierto? Entonces activa X1 y el cilindro sale. Se activa X2 y el cilindro regresa, ¿no? Entonces KM1 está relacionado con X1, ¿ya? Y así voy a ir poniendo. Aquí va a ser en cambio KM2, ¿no es cierto? Y acá regreso y veo KM2 en cambio es con B más. Para que B salga es Y1, ¿no? Entonces aquí pongo Y1. Y continúo así, ¿no es cierto? Este va a ser KM3. KM3 en cambio es B menos, para que B retorne es Y2, ¿no? Entonces aquí pongo Y2.
Ese es KM4. En cambio vamos a ver qué es KM4, es el retorno de A, que es X2. X2. Parece que así es un poquito más entendible, ¿no es cierto? Porque yo puedo poner X1, X2, X3, pero vamos con KM5. En cambio, KM5 es C+, para que se salga es Z1. Entonces aquí pongo Z1. Y la última es KM6. Entonces, la última es KM6, ¿no es cierto? Y ahí están las 6 etapas, ¿no? Y la última es Z2, es para que C retorne, ¿no? Entonces, bien, este en cambio vendría a ser mi circuito de potencia, ¿no es cierto? O ya el circuito final que va a mandar sobre las solenoides. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Termino de hacer esto y ya habré terminado. Dije, Ajá. no hay ningún problema si se lo pone en serie a los bobinos para que se archiven. Bueno, a los relés en este caso que son los KM1 del grupo 5. ¿No hay cómo ponerlos en serie con el mismo nombre? ¿O da problema? ¿Cómo en serie con el mismo nombre? Así, X1, X2, X3, así. No, en serie con los KM de los bobinos. Bueno, de esos cuadraditos ahí. Bueno, nosotros en cada decimos le decimos bobinas. Estas Eso bobinas. es en serie. Ajá. ¿No se activaría o si lo ponemos en serie como decimos? No creo. No creo que se active. Debe ser en paralelo, ¿no? Inge, lo que usted está haciendo es el sistema de control. El sistema de control, correcto. Entonces aquí yo tengo ya el circuito de potencia, ¿no es cierto? Que viene por acá. El circuito eléctrico de potencia. Y ahí yo ya tengo, miren, ahí yo ya tengo completo mi control eléctrico, ¿no? Mi control eléctrico está completo aquí, ¿ya? ¿Con qué lo hice? Lo realicé con un grabset, ¿no es cierto? El grabset es una herramienta, el grabset es una herramienta para circuitos cíclicos, ¿ya? Para circuitos cíclicos. Entonces, tal como hemos desarrollado el circuito grabset, ¿no es cierto? Es como va a comenzar a funcionar. Aquí hay algo que se me estaba olvidando y es que en este de inicio, ¿no es cierto? Yo aquí tengo que aumentar mi start. Aquí yo debo colocar el start. Entonces el start, ¿no es cierto? El start siempre va a ser en paralelo. Y va a ser un pulsador, ¿no es cierto? Un pulsador normalmente abierto el start. Entonces vamos a colocar el start. Ya. Vamos a poner accionados manualmente y vamos a poner el pulsador normalmente abierto, ¿no? Este va a ser el start. Y se va a colocar aquí, en paralelo. Vamos a ponerlo bien. Que por cierto, aquí si ustedes quieren trabajar un poquito más cómodos, aquí tiene la opción de poner una cuadrícula de esa forma, ¿no es cierto? Y ustedes pueden trabajar un poco más cómodo, ¿no? Ese va a ser mi start o el inicio, ¿cierto? Va a estar ahí, ¿ya? Bien. Entonces, yo prefiero quitar esa de aquí para que se vea un poco más. Y voy a poner empezar, ¿ya? Entonces vamos a poner start.
Y miren, ¿no? Recuerden la secuencia, ¿no es cierto? Que la secuencia es A más, B más, B menos, A menos, C más y C menos, ¿no? Ahí están las 6 etapas. Entonces pueden comprobar ahí las 6 etapas, ¿verdad? Y tiene que funcionar. Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Dije, a los cilindros se les puede poner tiempo también, como en cada decimo, o viene un tiempo preestablecido. Eh, tiempo como regulación, me parece que ustedes se refieren, no tiempo, sino regulación. La velocidad con la que se acciona. Ya, exactamente. Bueno, eso en Cadecimu viene por defecto, ¿no es cierto? Aquí y que lo que está puesto aquí es lo correcto, ¿no es cierto? Es decir, en FluidSync es lo correcto. Es que los elementos de regulación, vienen por separado, ¿no? Aquí están grupos de válvulas, no, válvulas. Ya, aquí están. Vamos a cerrar esto. Ya, estas válvulas de cierre y control de caudal. Ya, esto de aquí, ¿no es cierto? Que es lo que ustedes ven en Cadecimu, ¿verdad? Esto de aquí que es lo que ustedes ven en Cadecimu. Esto es algo que nosotros vamos a aprender a utilizar, ¿no? No es algo que lo vamos a poner por default, es algo que nosotros vamos a poner a utilizar, vamos a aprender a utilizar y lo vamos a poner con un criterio, ¿ya? En cada décimo viene por defecto, ¿no es cierto? Es como una recomendación, pero no siempre es necesario ponerlo, ¿ya? Bien, no sé si hay alguna pregunta tal vez. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero. Sí, adelante. Una pregunta. ¿Hay cómo ponerle que la emulación sea un... Ya, aquí en donde dice otros, hay algunos elementos que a nosotros nos va a servir, sobre todo para el diseño. Una de las, digamos que de los diagramas que se utiliza para proyectos neumáticos es este diagrama de estado, ¿no? Este diagrama de estado, ¿ya? Es algo que a mí me va a servir, ¿no es cierto? Para lo que se refiere el entender, eh, el funcionamiento de circuitos neumáticos, ¿no? Entonces, simplemente arrastro los elementos, ¿no es cierto? Los cilindros, en este caso solamente quiero ver desplazamiento, entonces voy a poner el cilindro A con diferentes colores. Este color. Ya. Entonces vamos a ver ya. Miren cómo se va dibujando. Elegí mal el color aquí, pero voy a poner ahí un stop, ¿ya? Y quiero que vamos a analizar este diagrama de estado, ¿cierto? Este diagrama de estado me sirve para entender cómo se están accionando los cilindros, ¿no? Entonces, miren, primero que todo, ¿no es cierto? Hasta aquí, bueno, hasta aquí se cumple una secuencia, ¿no? Entonces, miren, sale A, ¿no es cierto? Cuando A sale, B comienza a salir, ¿no? B comienza a salir. Cuando B retorna, ¿no es cierto? A comienza a regresar y cuando A ha regresado, C comienza a salir,
¿ya? Esto es un valor, bueno, esto es el diagrama de estado en función del desplazamiento, es decir, tiempo versus desplazamiento, ¿no? Tiempo en el eje X, desplazamiento en el eje Y. Recuerden que la carrera de cada cilindro es de 50 milímetros. Entonces, yo aquí puedo modificar a los cilindros que ya yo voy a tener, ¿no? Y eso también es otra de las cosas que vamos a aprender a hacer en este curso. En estas semanas vamos a aprender a seleccionar cilindros, aprender a seleccionar válvulas, aprender a seleccionar elementos de regulación y control, ¿no es cierto? Y eso se va a ver aquí de una manera más real. Entonces, cuando yo vaya o cuando nosotros vayamos a diseñar un sistema neumático, este diagrama de estado es sumamente importante porque me indica cómo funciona o cuándo se activa, cuándo se desactiva un cilindro de acuerdo a su desplazamiento, ¿ya? En el tiempo. Bien, jóvenes, no sé si hay alguna otra pregunta.